Muy buenas a todos. Como ven en pantalla, hoy les hablaremos sobre una teoría del aprendizaje muy curiosa que es el conectivismo, lo cual es un método pedagógico creado gracias a las redes y a la era digital. Entonces, para hablar un poco sobre esta pedagogía y dar una introducción a esta, debemos ir hacia atrás, hacia una década atrás, y ver lo que estos dos canadienses hicieron para que se creara el conectivismo. Entonces, en la última década se ha hablado mucho sobre la fluidez del conocimiento, donde el mundo está regido por una nueva sociedad y está interconectada y en interacción continua con la información y el flujo del conocimiento. De este ámbito nace el conectivismo, gracias a ideas educativas y pedagógicas de dos canadienses, George Siemens y Stephen Downes, los cuales han emergido como parte de la discusión sobre los procesos pedagógicos en la era digital y de la información. El desarrollo y uso de Internet y de todo el diseño de software que éste implica ha ayudado que se despliegue y se fundamente una nueva propuesta teórica para comprender el proceso del aprendizaje y las experiencias que se configuran allí entre los procesos de enseñanza y aprendizajes. Entonces, según Siemens en el 2004, el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. Entonces, el conectivismo se define como un aprendizaje que siempre está en un proceso continuo que ocurre por fuera y por dentro del individuo. Ahora, las conexiones y la forma en la que fluye la información dan como resultado el conocimiento, ya que existe más allá del individuo. El aprendizaje se transforma en la capacidad de identificar los flujos significativos de información y de seguir esos flujos significativos. Para los principios del conectivismo, George Siemens lo ha definido como lo siguiente: el aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información. El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. La capacidad para conocer más importante. Y para concluir los demás principios del conectivismo, lo que hace George Siemens es preocuparse de cómo las corporaciones y los individuos están enfrentando el desafío de gestionar el conocimiento que recibe en base de datos, las cuales necesitan ser conectadas con las personas adecuadas y en el momento adecuado. La relevancia es el aprendizaje y la conexión entre redes, ya que hace una diferencia crucial entre el conectivismo y las teorías tradicionales del aprendizaje. El conectivismo defiende que el aprendizaje puede residir fuera de nosotros, o sea, al interior de una organización, en una base de datos. Este está enfocado en conectar conjuntos de información con las conexiones, permitiendo aprender más sobre el conocimiento adquirido. Algunas de las características identificadas en la teoría es que es un modelo de aprendizaje en la era digital, pues tecnológico y de la era digital. El aprendizaje ha dejado de ser una actividad meramente individual. El ente, la organización y el individuo necesitan de un aprendizaje continuo, para lo cual debe mantener estas conexiones. La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los nodos son la información, el conocimiento de esa conexión. Cuando hablamos de nodos, son áreas, ideas o comunidades que van interconectados sobre un flujo de información abierto. Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos en la era del conocimiento por las TIC. Este también se basa en el que el proceso del aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino que es un proceso de la sociedad y de las organizaciones. Este también implica en el proceso de aprendizaje no solo en lo que es el valorar, el aprender y el cómo, sino también el dónde. Y pues definitivamente este método se considera que es una teoría del aprendizaje que pretende responder a la necesidad de explicar los cambios y nuevos procesos de enseñanza y dentro del aprendizaje la sociedad del conocimiento. En el conectivismo, el docente simplemente es el acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que este deviene de uno de los nodos especializados de la red del conocimiento del alumno. El docente no transmite información, ya que este no tiene el conocimiento. Entonces ahora entra la pregunta, entonces, ¿cuál será su papel? Pues el docente se encargará de dar a conocer las herramientas de trabajo,
¿sí? Él planteará dudas y desarrollará las capacidades necesarias para que el alumno pueda desarrollarse en este nuevo entorno caracterizado por el caos. En definitiva, el papel del profesor consiste en unas 7 pautas importantes: enseñar a construir a los alumnos sus redes, enseñar a sacar el máximo provecho de las oportunidades del aprendizaje, enseñar cómo descubrir y organizar la información de forma eficiente, guiar al alumno cuando no sepa qué hacer orientando su labor, mostrar cuáles son las mejores formas de comunicarse y pedir ayuda. También debe fomentar sistemas en el que le facilite la creación de conexiones. En esto se basa básicamente el rol del docente en el conectivismo. También pues vemos que en el conectivismo se ve el rol también del estudiante. Así como el maestro tiene un rol, el estudiante también tiene ese rol. Pero entonces, en ese enfoque, el estudiante o lo que se pretende de cada alumno es crear una red de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y necesidades personales. Pues por este motivo el estudiante se sitúa en el centro del proceso del aprendizaje. Y nace aquí una palabra que se llama autonomía, que es el concepto clave a la hora de hablar del rol del estudiante en esta teoría. Eso se define cómo será su proceso de aprendizaje: iniciar la búsqueda del conocimiento. Él mismo tiene que buscar su propio conocimiento. Él mismo buscará las habilidades necesarias para distinguir las conexiones que se establecen entre los diferentes conocimientos. Aquí el aprendizaje dependerá de cómo el estudiante esté conectado con los demás y de las conexiones que se establezcan entre ellos. El alumno buscará nuevos contenidos, pero también aportará al grupo, ya que para conocer hay que hacer más conexiones. El aprendizaje aquí será más eficaz a medida de que existan más conexiones entre estudiantes en la red de este conocimiento. Aquí se ve la importancia de las interacciones entre estudiantes. En estos nuevos escenarios, en el trabajo colaborativo, en el feedback entre las diferentes participantes del proceso de aprendizaje, esa es la clave. Aquí al final vamos a ver la relación que tiene el alumno y el docente, ¿sí?, en esta educación, en este enfoque teórico del conectivismo, ¿sí? El aprendizaje y el conocimiento se crean, se construyen principalmente en comunidad. Los estudiantes receptores del saber transmitido por los profesores se construyen guiados por esto, más no enseñado directamente por ellos. Aquí ellos tienen su propio conocimiento. El profesor aquí se vuelve más como un tutor, ¿sí?, un administrador de esta red de conocimiento, los cuales los estudiantes en comunidad buscan su propio saber y autonomía. Para Julián, un campo de investigación se convierte en disciplina científica cuando se orienta por una teoría y una metodología propia, siendo los métodos de investigación de la pedagogía del conectivismo también son múltiples de la investigación evaluativa, investigación-acción participativa, originándose en el campo de investigación humanística y del aprendizaje. Como disciplina en construcción, para Julián se requiere una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje, en el que en vez de diseñar cursos se diseñan ambientes de aprendizaje, o sea, ecologías de aprendizaje, para que los estudiantes busquen y creen en su red de nodos de conocimientos basados en sus intereses y necesidades, como en cada sociedad, en cada región, en cada régimen político, en cada ciclo y nivel de enseñanza, etc. Concepto de campo de la pedagogía como disciplina en construcción. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que la pedagogía sea una disciplina plenamente constituida. Además, porque en este camino de construcción falta un apoderamiento verdadero de los actores que hacen parte de este campo. Un conocimiento actualizado es la meta de la actividad de aprendizaje conectivista. En definitiva, el objetivo final del conectivismo es estar al día en el mundo que cambia constantemente. Hay que señalar la importancia que adquiere en el enfoque conectivista la toma de decisiones. Así, los alumnos tienen que ser capaces de discernir, que aprender y de interpretar aquello que recibe a través de su red en un contexto de cambio constante. Conclusión y final del tema. El concepto de estudiante es correlativo al concepto de maestro que se tenga. Por ejemplo, si el maestro es constructivista, la definición de estudiante es muy diferente a la del maestro. El autor define al estudiante como una persona que tiene capacidad de autoformarse, de influir en el diseño y la construcción de su propia inteligencia,
capaz de seguir elaborando sus propios esquemas para conseguir el mundo y de construir sus propios aprendizajes a partir de no solamente su experiencia en la vida, sino de sus experiencias académicas. Para que exista una verdadera enseñanza, el maestro tiene que bajarse del pedestal de que está acostumbrado a estar en relación con sus alumnos y ver en ellos no a seres vacíos que no conocen del mundo y que apenas van a entrar a adquirir el conocimiento, sino que tienen que ver como reconocer en ellos, en primera instancia, que cada uno de ellos posee una experiencia individual de vida que hay que descifrar. Por eso, George Siemens comparte la idea de que todos los individuos somos heterogéneos. De esta forma, el mismo estudiante quien construye es el quien construye el conocimiento de la ciencia, la cultura en interacción con los otros y la orientación del maestro, quien causa y motiva este proceso. Muchas gracias.